Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a The Invincible, bienvenidos de nuevo a Intro y Mover. Muchísimas gracias por seguir aquí de aventuras conmigo y lo habíamos dejado después de, por cierto, el primer gran parón de 2024 para mí, hace unos cuantos días que no he podido sentarme a continuar la aventura. No sé si iba a decir a terminarla, no sé hasta qué punto estamos cerca de eso, ¿no? Ya sabéis que yo me hubiese ya buscado la manera de largarme hace un rato, pero bueno, lo habíamos dejado con siguiéndole la pista a un último superviviente, alguien más de la alianza que siga vivo, ¿no? Que aún se mantenga vivo y puede estar allí, en la guarida aquella que habíamos encontrado. Así que en principio... Bueno, no sé si debería... No me acuerdo. ¿Puedo ir a pata desde aquí o debería pillar...? Bueno, vamos a pillar el vehículo. Y vamos hacia allá. A ver si encontramos a alguien. Porque por aquí abajo, ¿qué? ¿Había alguna manera, un caminito para subir o que fuera a pata, vamos? Ya veis hay alguien y si no, eso, por aquí, ¿no? Y si no... listo. Vale... No me acuerdo ni de los controles, tú. Si hay alguien bien y si no también, tú. Que nos dé lugar donde ir y nos largamos. Vale, ahí está. Aquí me había marcado la guarida, ¿no? Lo llamaba. Pero para subir subo por aquí. Vale. Que en principio en el resumen, el cómic este que me pone de resumen cada vez que arranco el juego, me ha comentado lo de como el último lugar donde podría haber gente de la Alianza. No me lo ha contado como uno. Lo que pasa que yo con los recuerdos de aquel diario que encontramos, con el robot, aquel, es que no me acuerdo el nombre del cadáver, ¿no? Aquel diario que hablaba de un tipo, un mecánico y tal de los de la Alianza que a lo mejor se había ocultado. Y eso estaba pensando que aquí si hay alguien hay una persona, pero igual no, igual son varios. Con tal de que sea alguien que, no sé, que nos larguemos. Comienzo de la escalada. Lo tengo para... Bueno, una mini escalada. Esperemos no caer. Vale, no, mira, ya te lo dice. Del miembro de la alianza. Vale, es una persona. I'm all right. I'm almost there. Perhaps it's the last moment to go back. And do what? As far as I remember, we ran out of options here. It's just, if I were you... With all due respect, Astrogator, it is me being stuck on this surface. So if you let me, I'll take my chances. And I will find the man. La intención... Me vais a matar porque no me acuerdo bien, pero la intención de Yasna de estar tan obsesionada, entre comillas... It made the climb worth it already. So you're on top. Yes. Activity within radius? I heard no beeps. Aparentemente no. I see no dots. ¡Hey! Shit! How? What? I found him. Very well. Now keep your distance and be careful. It's too late. What? I can't hear you. It's too late to keep... Y él no lleva casco ni nada. Why is it too late? Jasna, speak to me. He's looking for others. He's... You... What have you done? Yo no he hecho nada. Shit! He found you too. Why? And he's blaming us. What did it gain you? That's not good. I haven't harmed your comrades. Get up. Vale. So much for talking. Jasna, don't provoke him. If you would just listen to me for one moment. I said get up. Voy a decir que la idea de buscar a esta persona por Yasna lo que quería era intentar ayudar a los que aún seguían, ¿no? Que estaban, bueno, con la mente reseteada, dirán. No me he fijado, tenía el nombre en el pecho, ¿verdad? Rod, no sé qué, ¿puede ser? You don't need to be afraid. I come in peace. Oh, save it. I guarantee you'll have time to talk later. What a
Just keep your mouth shut. For your own good. Okay, stay calm. He's going to lead you to his superiors. No sé si hay superiores. Y lo de que no lleve el casco, bueno. Aparentemente está bien, pero no sé. No sé si puedo girarme. ¡Ey! Wait. Don't move. You didn't even spare the arctan. Oye, Some nerve. es la tercera vez que Unleash pasa such esto, murderous shit. Hey, don't turn around. Es la tercera vez que pasa lo de que se apaga un robot cuando yo llego, ¿eh? ¿Por qué, tío? You're a scientist, just like me. Yes, now what are you You doing? don't shoot at people. Shoot. He has a gun. I'm a technician, smartass. Firearms are chemical weapons. What's the difference? Same outcome. Look, I know that people have died. Your comrades. But you have to understand. Yes, I know you have nothing to do with it. And being on Regis, sure, you're just passing through. Bullshit. You will explain yourself to the Astrogator himself. That's right, obviously. It's really not necessary. Vale, pues sí que habla de más gente. But if you try anything, I'll do it. I'll shoot you. Vale, vale, yo no hago Yes, nada. no. I don't know what you're trying to do, but he sounds serious. There has to be a way. Take it easy, please. I'll handle him. Huh? What are you babbling on about? You have a death wish? Only short answers from now on. I'll ask the questions and you'll answer with a short yes or no if you think it's safe to do so. Or some code. Maybe grunts. Do you understand? Uh-huh. Good, good. Is there anyone else? Apart from him? Uh-huh. So he's not alone. Are others close by? Bueno, iba a decir, claro, yo me estoy refiriendo al robot. Uh-huh. Why can't I hear any other people? Nuh-uh. Hang on. There's no one else after all. Or Vale, no. Just not people. When it rains, it Eso pours, es, huh? vale. Espera, ¿Novik podrá volver el robot contra él? Of course not. Nuh-uh. Got it, of course not. That's why I'm betting on a humanoid robot. Eso es. The Electrobots have already been phased out. So it must be one of the Arctans. Vale. The model Parece is que Novik lo va small head pillando. Pressed into the body. One of those so-called porters. Theoretically harmless. But due to its tremendous strength and potential reprogramming, you best be careful around it. Come on. Do you want to tell me something about this man? Something about his appearance, maybe? Does it concern his outfit? Which part? Oh, you just had to. Legs? Torso? Head? It's about his head? Vale, ¿le digo lo del casco? So unusual. I don't suppose you can see much since he has his helmet No, on. no lleva casco. Really? No helmet? That's why I can hear him so clearly. If he's been without it for a long time. Debería He's low estar... in oxygen and ¿no? methane. He must be a lunatic. It works. Let's go. Break time's over. Vale, I can hear something's happening. llega hasta la guarida. You could ask. Where are you Parece, taking me? no sé, You came here yourself. So what do you más o menos expect? estable, ¿no? Para no llevar casco y eso. Don't risk it. Let it go. Judging by the accessibility of this place, it's some kind of secret location. Just now. A base carved into the rock. You gotta be kidding me. You're gonna be fucking disappointed. There you have it. This is why you're here? First the attack and now espionage? ¿Cómo? Ah, bueno, él cree que les atacamos, claro, es verdad. You've got no honor. Parece un refugio improvisado, quizá. Signal is getting weaker. Wherever he's leading you, we Ah, vale, estas cortinas cortan la comunicación. Get in. go. Yasna. Stay calm. Sí, quiero pasar, no quiero decirle que no. Go. Yasna, I'm here. I'll do everything in my...
No sé. O sea, mi idea era que esto era como un puesto de observación o algo así y le pilló todo lo que pasó aquí. Pero no sé. O igual estaban excavando y... no sé. El robot a lo mejor, el Artan a lo mejor se paró porque le tocaba y ya está. Pero bueno, que lleva pasando muchas veces. El cable este terminaba en la roca, ¿verdad? O no iba a ningún lado. Bueno, al principio, vamos, el que acabamos de pasar. Parece un, bueno, sí, un mini escondite, sin más. Sit here. And don't you dare move. Cubre la situación de los supervivientes. Vale, sí parece que se esté comunicando. Con alguien iba a decir. That's even more than we need. Está atado. It's for your safety. Vale, estos están como mis I'm compañeros. glad to see you guys too. What about our friend? Still cranky? I've always thought the speleologists weren't exactly the funny types. Although Spliskus the speleologist sounds pretty damn hilarious. Come on, you must be hungry. Sí, están como bebés, claro. One ¿Y por qué a él no le ha pasado nada? and one for Spliskus. I'll pass for now. Wouldn't be able to swallow anything anyway. Spliskus, my friend. It's just me. Take it easy. You're safe. But you have to eat something to have strength. Oh, gee. Don't do that. It's tasty. Yo le diría que he visto lo mismo en mis compañeros, tío. Eat. Aunque tampoco se lo puedo probar, claro, ni tiene por qué creerme. Did you like it? Very nice. A few more. Unfortunately, I don't have any good news. I've searched the caves. I know Dr. Magdov went down there. If only you could tell me which cave she worked in. Maybe it would be easier then. If only you could. Sebulon has also gone missing without a trace. I don't even know where to look. And the whole convoy crew. I'll go there tomorrow. Maybe by then, with reinforcements. Deberíamos decirle lo que vimos. And it went smooth. Sabemos qué pasó con el convoy. And he objected so much. Tu colega viene a ver al nuevo, tú. Poor you. What's gonna happen to you? Lendor, comrade. Don't be fooled. She's not our friend. She's responsible for all this. You don't know who I am, and you don't listen. And she's lying too. Sorry, I need to restrap you. I'll be broadcasting. And you, mind your own business. Hello, Bridge. Rohitra speaking. Rahitra. Can you hear me? Over. You're still not getting through. This is an urgent announcement. It's the Ahí es donde tiro la 26th lata, day ¿no? of the Donde mission. está tirando las cosas. 1300 hours, 42 minutes. I am reporting the presence of Commonwealth units on the surface of the planet. I have arrested one person. It's a woman.
Unarmed. I haven't noticed any other people or other units nearby, but this person was in active radio contact. I'm requesting backup. Over and out. Entiendo que, claro, no tiene respuesta de nadie. Hope you're still in range. Listen, the Commonwealthers are here. I have one of them, a woman. She was talking to someone on the radio, but I didn't see anyone around. No me deja moverme ni nada, ¿no? I see what you're doing. I just wanted to sit more comfortably. Yeah, sure. Better get comfortable with discomfort. We'll sit around for a while. My name's Yasna. Not that I'm asking. You're Rahitra, right? I work as an astrobiologist. Brother is a spy. Don't eavesdrop on me, Yasna. Don't talk to me. I just wanted to ask. Don't ask. So what now? Talk to the wall? I'm not prohibiting you from doing that. Yet. Are you shielding yourself from the flies? From what? Flies. No las ha visto. You named them that yourself. I mean, the Alliance did. Seems to me that the commanding staff will have a lot to talk to you about. Fortunately, I don't have to. Do you have air filters here? Claro, por eso puede estar sin casco. Did you know there's methane in the atmosphere? Oye, ¿dónde está These tanks are a temporary solution. ¿Dónde está el otro tío? You've been camping here long? Wait, Condor? Condor what? You? Ah, claro, la otra gran nave, ¿no? Crew? Yeah, so? It doesn't make any sense. Here we can agree. You're talking complete nonsense. What do you mean? How come that's such a ¿Qué pasaba con el cóndor? No me acuerdo, tío. Deberíais ser del Invencible, ¿no? Claro, el cóndor, él no estaba aquí, ¿no? Invincible was supposed to be here soon. Not Condor. Not now. Where did you get this information from? De From no... intelligence. Bueno, There you go. de Novik. You finally admit what you were up to here? I'm from the Dragonfly, a small research unit. We're looking for planets with rich flora and fauna. That's the only reason we landed here. No way. This planet is a complete corpse. According to estimations, it should be teeming with life. With its atmospheric composition and insulation, it should be a veritable paradise. We couldn't have predicted that. Fine, fine. If you don't want to tell me the whole truth, then don't. But do not lie. Intelligence is not interested in flowers and bees. Do you smoke? I would if I hadn't run out. Tenemos, claro. Here. Oh, Lems. That's a good brand. Koval always smoked them. La marca que hemos visto en todos lados, ¿no? En sus bases también. No se preocupa de que no esté el amigo, supongo que se habrá ido por ahí el que estaba atado. Okay. So tell me why you came Mi here. jefe. The part about being scientists is true, but we were supposed to see what you were doing here. Or rather, what the Invincible will do here in several days. That makes no sense. The command center has no reason to send a second cruiser to this sector. And yet, they sent you. Hell no. We stopped here by accident. Due to ¿Cómo? work on the main core. I don't understand anything anymore. Neither do I. But I know what's wrong with your comrades. The same thing happened to our Exacto, people. exacto, eso es. 6 people. Only 2 of which are still unharmed. Including you. Me and our astrogator. Is he around here too? I'm the No. only one left on the surface. So... not many. I told Muchos you. menos we're que a simple vosotros. unit. Here's the rest. Gorski, a cyberneticist, a golden child. Serious beyond his years, yet full of youthful curiosity.
He miraculously survived. I gave him my oxygen. Then the lander picked him up. Now I don't even know what state he's in. That doesn't sound like a miracle to me. Huh? What? You saved him, not some dumb luck. En eso estamos de acuerdo. Aquí no hubo tanta suerte. Merritt, a geologist. Her mind's as sharp as a razor. She's tough on stupidity like no other. She was a dear friend of mine. Koval, our physicist. He's unresponsive now. Always had a gentle nature to him and a rather peculiar sense of humor. Krauter, a chemist. Second in rank to astrogator. What happened to his mind is tragic. Knowledge was everything to him. So, he lost... Everything. Yes. Show them to me. There were more of us. Much more. Sí, sí, hemos visto muchas bases. Over the survivors, those who were unable to do anything, really. I stayed to see if anyone else survived, and so we wait. What a shame. When was the last time you had something to drink? The last time? La verdad es que no me acuerdo. I don't even remember. Thought so. It's water. Local. Deberíamos... Go ahead. No, no deberíamos. Thirsty after everything you've been through. No thanks. I see. So all in all, we don't trust each other, do we? Do you really know what's wrong with them? I know what caused it. And how. This planet is inhabited by microbots that your scientists have called flies. Millions of microbots. A real cloud. What? A cloud of flies, which can literally erase the human mind. Esto es lo que le ha pasado a tus Wash away compis. all memories. That sounds... Can you prove it somehow? I could, if you released me. No lo sé, la verdad. What we'll do as follows. Arc 10 will watch over you, and I'll keep an eye out for Milos. As soon as he returns with help, you will show us this cloud. Arc 10, Y si no vuelve... Supervisor Procesador, one person, a woman, no alliance ID. Targeted. I confirm. Should I start the surveillance? Yes, guard our guest. Great. ¿Cómo nos libramos del mega metal este? My neck. You fell asleep. Finally. No, no me va a dejar ni levantarme. Left. You don't know the concept of weariness, do you? Jolín con la garganta hoy, tú. Octane, check that noise. Por cierto, ¿qué hago, tío? Nothing. Me voy a... ¿Cómo me largo de aquí? ¿Por dónde he venido? ¿Me meto por ahí? Spluskas. Psst. Priority 0. Man in danger. Ah, proteger a los suyos, claro. ¿Qué hago? ¿Intento hacerme con el arma o me largo? Attention. Man in danger. Some kind of sedative. Wow. I guess it's a good thing I didn't drink that water. Bien jugado, amigo. It's broken. Encima tampoco... What a perfidious prick. Escabullete de la guarida. It's high time to get out of here. Bueno, capullo no, la verdad. Pobre, más que nada. Oye, lo dicho, ¿dónde está el Lendor? ¿Cómo se llamaba? No está. Ah, vale, está ahí. Bueno, colega, nos vemos, creo. Bueno, me deja salir, es por donde vinimos. Lo que pasa es que yo creo que está esperando respuesta de alguien que igual no viene, ¿eh? O sea, el grupo que le espera que vuelva, no lo sé.
Y sí que es verdad que no me acuerdo, tío, de si sabíamos que el cóndor estaba aquí y el Invencible venía. Novik creo que nos había dado por hecho que el Invencible estaba por aquí. It worked. ¿No? Que tenía que ser la mega nave que tuviera toda esta gente dentro. A ver si nos responde. Doctor, what a relief. Where exactly are you? I'm near En their la base, hideout, estoy volviendo. though I intend to change that as soon as possible. There. Have you met Spluskus and Lendl? ¿Cómo sabe Yet. los Know nombres? their names? I've intercepted the Alliance's communications. Keep going. We'll discuss everything on the way. ¿Por qué hay luces en la base? I guess there's no point in going back to their base. Vale, siempre había luces en la base, ¿no? Since Ok. Rahitra searches the premises. Vale, dice que ha estado escuchando sus comunicaciones en ningún momento. El otro, por comunicación, dijo nada de los soldados, ¿no? O sea, de sus compañeros. No sé, Novik ya sabéis que me daba mala espina desde el principio y no sé. Hoy que vengo encima sin acordarme de la mitad. The path along the cliff looks much safer. I think I can get down here. Good. Proceed. Ay, no me había quedado a mirar un montón de... Bueno, no lo llamaré estrellas fugaces, pero... I have to ask. ¿Qué? What happened in the last few hours? That man. Estaba He didn't hurt asustado. you, did he? No, estaba asustada. He hablado con él. I talked to Rahitra for quite some time. Then he had an Octan guard me, but its algorithms proved easy to trick. What do you make of this man? What kind of person is he? Parecía... Bueno, sí. He's a distrustful type. Rough around the edges. Pero bueno, normal en su situación, So vamos. to get along with him. And we need a new plan. Yeah. Seems so. Although I could use some rest. It was a rough day. A night. Rough couple of days, actually. Sorry, Doctor, but you'll have to get away from there first. Yo creo que es mucho mejor ir por donde estoy yendo que bajar por allá abajo, por donde lo que teníamos delante, ¿no? Supongo. Aunque el vehículo lo tuviéramos por allí, vamos. I think I know where to go. There's a hole from an antimatter beam on the other side of the canyon. Very well. Perhaps you can find out where the Invincible landed. Oh, I didn't tell you the most important thing. Claro, lo del cóndor. Condor's here. On this planet. Condor? Yes. Looks like HQ got it all mixed up. Both the arrival time and the ship itself. What? That's unbelievable. How could the intelligence be so wrong? As soon as we return, I'll break their... No, never mind. If we don't have a better plan, I want to go there. To Condor? Yes, their scientists had the equipment and time that we don't have. They could have discovered something important. ¿Ves? Ahí es donde no termino de estar yo con Jasna. We'll do as you say, Doctor. I trust your judgment. Claro, y sí que es cierto la ruta que tomó Milos hacia el cóndor, que sí que es cierto que... Claro, que toda la información que nos dice Novik es la que le han dicho a él, se supone, ¿no? La razón por la que se paró aquí, bla, bla, bla. Si nos lo creemos, vamos. I need to get down. But I'm not going down this way. Damos la vuelta, I'll ¿no? have to Por find allí. another route. There's an underground tunnel in front of me. We may cut out for a moment. Understood. Pero eso, lo que nos ha dicho Roitra y tal... En principio, entonces, el Invencible nunca aterrizó aquí todavía, se supone. Dándole título al juego, en algún momento aparecerá o algo tendrá que ver. Pero vale, no sé. Y habrá que ver, pues, si Milos y compañía llegaron al cóndor. Igual en el cóndor no hay nadie, como en el resto de sitios, no sé. I'm in the tunnel. Can you hear me? You're cutting out a bit, but it's not that bad. Pero lo que decía era que eso, que prácticamente desde hace mucho rato, la opinión de Jasna de intentamos contactar con la Alianza o la canción otra vez, o sacarles material o información para intentar ayudar a los nuestros, yo eso lo haría, pero yendo primero, o sea, saliendo primero de aquí del planeta y pidiendo ayuda, refuerzos o lo que sea. Sí, de nuevo la canción.
¿Eso es un vehículo? Vale, hay cableado aquí. Sí. ¿Subieron por aquí? ¿No? Haciendo espeleología y demás. Debería ir al coche, ¿verdad? Basta que diga lo de que quiero salir, pero claro, le pones un cable y... Y no puedo. Vale, no puedo seguirlo más. Yes. Rahitra has a rover. Do you mean have, Doctor? Well, well. Hay una sonda You've delante. made jokes like that before, sir. I'm just glad you're fine. And that I'll rob that Alliance prick, huh? Maybe. A little. Let's go. We need to get to the end of this insane story. Vale, la sonda ni me planteo... espérate. Voy a decir, ni me planteo mirarla mucho. El vehículo este... Sí, dame un momento. Quiero ver si hay algo aquí. ¿Se ha pirado? ¿Se ha movido? No me deja entrar, ¿no? Vale. Pues nada, nada. Para el túnel. I'm wondering, what is Condor doing here? I have no idea. Rahitra didn't tell me anything about it. Investigar el lugar, ¿no? El planeta y demás. No nos comentó nada. Bueno, daba por hecho que nosotros éramos los que habíamos atacado. Oye, el tamaño del... El tamaño de este pedazo de túnel no es más grande de lo normal. Para un antimat, digo. Aquello del fondo es... otro pedazo de tunelcillo, creo. Es que no recuerdo, pero yo creo que los antimat no hacían unos tan grandes, ¿no? Que yo recuerde de lo, bueno, de hace unos días. Tampoco aparece nada en el sensor, ¿no? Derecha... No, no, por aquí. Claro, como no veo mucho a mi alrededor, no sé muy bien qué me estoy dejando. Esto no parece... Iba a decir que no tiene salida. Cajas... Igual era atrás, ahora giramos a la izquierda, ¿no? O aquí hay salida. Me parece. Vale, sí. Vamos por ahí por la izquierda. Va. Este astromóvil es igual que el mío, que el que yo tenía. Bueno, que el mío iba a decir. El que ya habíamos usado, ¿verdad? Pues más chiquitín. Me parece más chiquitín. Pero bueno, supongo que es cosa mía. Vale, ahí hay una base, ¿no? Sí, una torre o algo así, veo ahí.
driven to the place where they were stationed before they set up the base. Do you want to stop? Por supuesto. Vamos a cotillear. Okay. Maybe I'll find something worthwhile. Vale. Lo que decía de una torre era básicamente otra grúa de estas, ¿no? Como un proyector. Están en marcha. There's several artisans here. Are they still working? Yes. I wonder for how long. Conociéndome, en cuanto me acerque se pararán. Sometimes I think we don't stand a chance. What are you talking about? About us, Astrogator. Humans. Biological organisms. All this so-called life is so fragile compared to the lifelessness of machines. So you found more bodies. One. Is it Milos? Ahora miraremos, a ver. Como siempre, la alianza lo construye todo a lo grande, tú. Bueno, claro, y es el convoy. Hablaba de un convoy. Pensé que eran... Pero sí, son convoys, son camiones. No le veo el nombre del casco. No parece Milos, ¿no? No. Someone else. Well, you can't help him anymore. But there are still people who are alive and need you. Let's not forget about them. As you said yourself, Doctor. Please keep going. Vale. Pues al menos parece que siguen trabajando. Gigante roja. Nota de tratamiento del doctor Pepsov, que debe ser el que está muerto ahí afuera. Autoanálisis elaborado por recomendación del personal y a petición del psicólogo de a bordo. Mi padre no tenía conocimientos extensos del mundo y mucho menos del universo. Era un hombre más bien sencillo. Al recordarle ahora, puedo decir esto en voz alta y también reconocer que le gustaba ese aspecto de mí mismo. Él solía decir: me alegro de tener algo que hacer, y como se puede deducir, el trabajo que hacía le llenaba de alegría. En contra de lo que he declarado durante mis estudios en la academia, no fue un cronista de Marte. Sin embargo, en el contexto del análisis que sigue, las actividades concretas a las que mi padre dedicaba sus días no son relevantes. Lo que realmente importa es que apreciaba el trabajo y que seguía trabajando con calma y dedicación incluso cuando se encontraba cansado o afectado por circunstancias desfavorables. Últimamente tengo un vago recuerdo de mi padre, poco antes de su muerte. Parecía extrañamente debilitado, como si la cercana muerte se lo estuviera llevando de este mundo en fragmentos. Ya no se parecía al padre que yo recordaba, sino que solo repetía mecánicamente una serie de gestos que imitaban actividades profesionales. Puedo decir que mi padre se moría mientras trabajaba. Eso podría ser lo único que nos une. Yo trabajo y siento que me muero. La única diferencia es que mi padre, atrapado en su mundo interior, curvaba los labios formando una sonrisa. Hace tiempo que los músculos de mi cara han olvidado cómo colocarse para lograr ese efecto. Cada día que el universo me sorprende y asombra, me llena de incontables preguntas, hipótesis y conjeturas vacías, es otro revés para mí. Me agota tener que recordarme a diario. Rayos y truenos, no estoy seguro, no lo sé. Y los demás, al igual que yo, solo fingen saber cosas o que algún día las sabrán. Además, ¿de qué sirve todo esto? ¿Por qué debería seguir en esta carrera sin sentido que solo conduce a una gran cantidad de conocimiento teórico? ¿Para qué me aplauden en un simposio? ¿Para qué me alabe el astronavegador? ¿Para que la humanidad me dé una pequeña muestra de reconocimiento si deciden celebrar un día de gracia? El psicólogo de a bordo sospecha que sufro desgaste profesional. Puede que sea cierto y se me haya acabado el interés por encontrar respuestas cósmicas. Quizá me haya transformado en una gigante roja. Mi hidrógeno combustible se ha agotado. Me he desviado de la secuencia principal y ahora soy una estrella fría, aunque aún lo suficientemente grande y brillante para que mi comportamiento haya sugerido a la tripulación al mando que no estoy dispuesto a llevar a cabo mis tareas profesionales. Entonces, ¿qué será de mí? Me temo que, según todas las leyes de la astrofísica, el desgaste me llevará a transformarme en una enana. Una blanca primero y luego, si hipotéticamente sigo perdiendo energía, una negra, si es que existen, que aún no lo sé.
Por ello, antes de mi extinción, y lo que es peor, la mental y no la física, me encogeré, como lo hizo mi viejo padre, cuando agitaba inconscientemente los brazos y seguía siendo hasta su último aliento, a diferencia de mí mismo, un orgulloso engranaje de la maquinaria social. Si sigo haciendo lo que hago, me espera un vacío o algo peor, un agujero negro que consumirá todo lo que lo rodea. Eso es seguro. ¿Cuánto tiempo me queda para cambiar algo? No lo sé, maldita sea, no lo sé. Estaba mi amigo Pepsoft muy positivo, sí. Aunque bueno, viendo cómo acabó. Vale, ellos que sigan currando. Vamos a ver si hay alguien más por aquí. Uy. No. Y no está abierto nada, ¿no? ¿Me dejarás acercarme, sonda? ¿O te vas a ir? Vale, no. Ni una cosa ni la otra. Ahí abajo, ¿qué? ¿Se podrá ir? No tenía nada para iluminar, ¿verdad? Yo, creo que no. Bueno, y podíamos aterrizar. Si tuviera controles, podíamos aterrizar algo en la sonda. ¿A dónde está mirando aquí mi amigo? Ah, vale, igual. Desde aquí. ¿Un cuerpo? And another one. Oh, the sight of death is starting to exhaust me more than frighten me. Which in itself is quite Normal, Doctor. You're well aware that these are our survival mechanisms. yeah, I am. Aterrizamos la sonda, entiendo, y vemos un poco qué registró de aquí. Aunque debería... ascenso... Vale. Está pensado para que aterricemos, ¿verdad? Porque con esta calidad visual no voy a ver un carajo si me acerco al cadáver. Así que intentemos aterrizar aquí con el Canal Plus puesto. Luego me acerco a ver si lo que hay debajo de la grúa se puede ver el cadáver, a ver si damos que sea Milus. Bueno. Vale, el convoy, sin más. El convoy en marcha, ¿no? No hay mucho más que... Vale, son solo este par. A ver. Voy a ver si puedo ver desde allí algo. Es que no me acuerdo, pero creo que de noche como tal no habíamos caminado, ¿verdad? ¿De qué son las marcas? O sea, estos son los convoys que no van por el suelo. Tendría que ser de un astro como el que tengo yo, ¿no? Y no había rastro de ninguno. O igual simplemente era para ver el cadáver como de lejos. Simplemente pillo vehículo y me largo, no sé. Pues no sé. Supongo que sí. No sé. O igual podía haberme acercado con la sonda y mirar a ver, pero es que se veía tan mal que...
Supuse que tampoco podría ver si eran Milos el de cadáveres. ¿Por ahí por la izquierda o por aquí hay camino? Es por la izquierda, ¿verdad? Sí, tiene pinta. Por si acaso echamos un vistazo por aquí. Vale, te iba a decir, lo de la radio lo tiene marcado todo. Sí, sí, todos tienen marcados cuál es el canal de la base. Sigue el transporte de la Alianza. ¿Hay alguien en marcha? Bueno, entiendo que se refiere a la ruta, ¿no? No hay nadie moviéndose, o yo no lo he visto. Podríamos mirar primero ahí. Igual se ha movido alguien, iba por aquí, pero bueno, quiero mirar primero izquierda y luego damos la vuelta. Ah, vale, no me vas a dejar. Pues a ver si puedo girar. O sea, se ve muy poco, yo veo muy poco desde dentro del astromóvil, pero quiero... por ver si veo algo que me llame la atención. Nah, no hay nada, ¿no? Barranco, sin más. ¿Qué es lo que hay abajo, tío? ¿Se ve algo? ¿Se ve agua o se ve...? Vale, se ve una maravillosa caída. Pues nada. Por el otro lado. El fondo es un campo de fuerza, lo que veo, creo. Sí, ¿no? Tiene pinta. Otro cruce bloqueado, protegido con eso. Sí. There's a problem. I'm listening. The route they took is blocked by a force field. There must be an energobot somewhere, but I don't know if I can get to it. Maybe you can go around the field. I'll check. Although... it's pretty narrow here. The route is blocked all the way across. Boulders are blocking the way, so even if I turn the force field off, we still can't proceed. Even if I find a way, I'll have to continue without the rover. Wouldn't make much sense. Please keep looking. A transporter. They're here. It's standing still. ¿Hay alguien? Ah, no, es el Energy Bot, vale. Iba a decir si hay alguien dentro. I'll confirm soon, but yes, most likely. There's someone inside. More than one. Two. And they're all in the transporter? Ready yourself for the worst, Doctor. I am ready. No tiene pinta que estén bien. Well, actually, I'm squeezing in. Still, no one here. They must be in the back. The door won't budge. Power's off. Una forma de desbloquear la puerta. Moment of truth. Hay un transporte dentro del... It's on.
Sí, hay un transporte dentro del campo de fuerza. Vale, debería... Puertas cerradas. Not exactly. Ah, vale, que he cerrado The las door is still puertas. locked, and the outer door is just shut. Ostras, I qué bien. repeat, now all doors have... Wait! The back door opened. Buah. Están todos bien muertos. This vehicle. It's a coffin, sir. Buah, están todos. A mass grave. They were all crammed in here. In the heat and darkness, with no chance of understanding what's going on. Terrible death. I'm sorry you have to see that. The number of registers, 428. 428. Did you turn on the recordings? No, it started automatically. Ostras, pero qué mal rollo, ¿no? This is Rohitra speaking. It's day 26, time 8:05. 26 días llevan de misión. I've checked the excavation area. I've yet to find others. Come here as soon as possible. We need backup. Over and out. Hello, Condor. This is Rohitra speaking. It's day 26. Those were the longest few Time steps is I've walked in my entire 8:05. life. Have you noticed searching for the missing crew? Astragator, please spare I me. checked the They're all dead. excavation area, but And they died in such a there gruesome was way. no one else. I'm not talking about that. We need recordings. It's playing over and over, I know. It's Over and jammed. out. The thing is, it's not the same recording. Condor. It's the same thing over and over again. The same dates, times, time, but Son grabaciones distintas. I've returned Oh, shit. from the excavation site. I was looking for Claro, others, está creyendo, o sea, repite lo but mismo they sin were no parar. longer there. I'll Lleva continue aquí my sabe search. Dios cuánto, claro. We're waiting for your support. Come So back. he's will you? losing his memory Over too. now. Hello, Just like me. Condor. Yes. This is Rohitra speaking. Much more serious. Yo me desmayo, Time él ya pasó esa fase. 06. The memories I've don't returned come back. from If all the these excavation recordings have the same I was content, looking for He's others, been here for but far too long. they were no longer Far there. too long not to I'll receive continue my help from search. Condor. We're waiting for your support. Right, Doctor. Nobody will Come come. back, will you? I'm afraid Over there's now. not a soul here Hello, Condor. on this damned This planet, is Rohitra except for the speaking. three in the cave. Day 26. I have a request. Time is I'm listening. 8:05. Let's skip I'm listening to still the rest of searching the for the missing crew. Can you stop them? Checked the No way. excavation area. I'm not going but back there. There was no one else. Well, let's change the channel. We need help. One notch up. Come That first, I can do. please. All right. Talk Over to you in now. a second. Hello. Vale. Ah, much better. Agreed. No sé, Jasna, ya deberíamos, ¿no? A ver, no sé. Salir, quiero decir, tomar la decisión de... Astragator, someone's firing distress flares from near the hideout. Do you think it's Rohitra? Who else could it be? It sounds like he No knows sé si something, puede sir. ser él. Actually, I don't. Well, he put out a broadcast, but Why didn't then- say a word about you, as if nothing had happened. Igual ni se Astragator, acuerda de mí. firstly, please keep me informed of such things. Second, it happens again. He started a new cycle. Please be more clear. He fell asleep and forgot what happened the whole day. I'll be there in a minute. Please slow down. Remember, he has a gun. Ah, bueno, que ha vuelto a pedir, que ha empezado de nuevo. Puede ser, que esté repitiendo el mismo bucle. In any case, let's not worry in advance. I haven't located him yet. What about all those machines on the hill? Is there anything there he could use to threaten you? Your reaction to your late night visit? Well, let's see. Que lo que decía era eso, ¿no? Que me mande el saltamontes y nos vamos, tú. Que yo creo que ya tentamos a la suerte más que mucho. Y no sé si el Roitra se acordará o no.
Debería dejarme pasar con el... ¿No? A ver, quiero ver hasta dónde puedo llegar. Aquí. ¿Y yendo por el otro lado? O... Ah, vale, pues no me dejas. Vale, vale. Como decía lo de ir dentro del vehículo y tal, vamos por dentro, no sé. Porque ahora ya hay, bueno, cañones que me pueden dejar frita en medio suspiro, ¿no? Sí, es que por aquí hay algo, ¿eh? Que igual tengo que ir a pata y punto. Hombre, en principio están todas enfocadas hacia allá. Bueno, hay algún... No, no he dicho nada. Me callo. Como la que vimos estrellada. Bueno, yo me voy como cubriendo cuando sabemos de sobra que no tiene sentido. Si estos quieren fundirme, me van a fundir. Y esto es un Energy Bot. ¡Ey! Vale. Vale, no me conoce, no se acuerda, claro. Vale, hay que hacer que sabemos, ok. Vale, soy del convoy de Milos. Aparte, sabemos que el arma no funciona. Pero llevas aquí mucho más. Just after the attack on your base that left many of you in critical condition. But the truth is much worse. Milos left a long time ago. What? How do you... You fell victim to that attack as well. The microbot cloud has wiped all traces of your comrades' memories. Your long-term memory is probably fine. That is, up until the moment you found them. You keep forgetting. A partir de ahí se te olvida todo. I have reason to believe it happens during sleep. As a result, you relive the same day over and over, waiting for backup that will never arrive. The micro what? Cloud? That's bullshit. I don't know what you're trying to Tampoco se lo puedo demostrar de ninguna manera, la verdad. We've already met once. We spoke in your hideout. You've had me at gunpoint. ¿Dónde te has despertado hoy? Tell me, where did you wake up today? On the mattress where you usually sleep? Or on the floor next to the radio? What does that have to do with anything? You see, we talked for a long time yesterday. And we fell asleep. Y tú estabas al lado de la radio. The water bottle you gave me is still by the crate. Did you put it there last night? Con un sedante. Mess with my head. Milos will come. Milos is dead. They're all dead. Eso sí te lo puedo enseñar. They've been lying nearby for hundreds of days. You were supposed to go and check why contact was lost. You were supposed to leave tomorrow. But tomorrow never comes. Stop it! I know that it's hard for you to believe. I'm not against you. I came back to help you. No, I'm warning you. I'll use my gun. No funciona. Petra, I know you won't shoot me. No sé si es mejor quedarte muñeco como todos o como le pasa a este pobre, ¿eh? Fuck! How long have I been here? You're finally getting to him. Muchos días. 428 days. At least that's how many times you've broadcast your morning message to Bueno, claro, es Milos. verdad. Tenía el contador. This cloud?
¿Te acuerdas de ella? The evolution of inorganic beings. It attacks the most important parts of biological organisms. Our brains. It responds to radio waves. That's how it found our crew. Damn it. Los atraías. Broadcast. It was a wave bombarding all devices. This electromagnetic field. The cloud produced it. Doctor, That's right. This is how it damages our brains. ¿Qué quería Novik? Our robots and all machinery. hate to interrupt, but we have a problem. The cloud is coming. Right now. Yes, it's closing in on you. Hurry us. Nos metemos aquí dentro, ¿no? What's going on? Que Who are you vienen. talking to? This is a topic for another time. Astrobot, ¿y nos vamos o nos The metemos cloud aquí will be dentro? here soon. Y esto funciona. Lead to the hideout. Now, move. Can he get through the force field? Hey. What are you trying to do? I'm done waiting. There's no need to anymore. There's no Se va a pegar con ellos, ¿no? All that's left is revenge. Astrogator, I think he wants to fight. What the fuck? Can't you stop it somehow? You'll cause trouble for both of you. I don't think so. He's already opened the field. I see. You can't beat him, join him. You have a much better chance of surviving if you stick together. No me parece mala idea tampoco quedarnos aquí, ¿no? Y defender, bueno, luchar. You. What's your name anyway? Yasna. I'm. Whatever. You know Ya lo already. sabes. What's this? You familiar with the energy transformation of Dirac emitters? No. Thought so. The emitter's energy system isn't Here, that take complicated. it. Apunto y disparo. By shooting. I'll take care of maintaining the force field. When you aim, wait for the green light. Then you Vale, can luz take the verde y shot. luego The dispara. device is connected to 3 combat machines. Vale, es para... Yo marco y estos Sounds disparan. simple. Entiendo, ¿no? Check. Hey, over. Let's stay in touch. Copy that. It's getting closer. I don't see it. No lo veo nada. It'll be within range of the gun. It's coming from the east, over the hill. Define el este y define lo alto de la colina. Vale, joder, sí, se ve bien, sí. Affirmative. I see it. Vale, igual son como demasiadas. Damned flies. What? Why not 100? Todavía, vale. Pues cuanto antes mejor. Voy, llego. I got some. Did it help? Vale, hay que atacar cuando se concentren mucho en un sitio, ok. No sé, Roitra, no lo veo claro, ¿eh? What is it? What should I do? Come on. Tell me where to shoot. Ya veo que hay demasiados. Esta vez sí que me han pillado de lleno, ¿no? ¿O no? ¿Aguantado? Don't you give up now. Hombre, ahora ya, tú. This fight.
ya no vale quedarse a medias, ¿no? ¿Está ahí? No está. ¿Dónde se ha ido? Prueba cómo le va. Pues le va que no está. Pero no ha podido irse muy lejos, ¿no? Puedo subir, ¿no? No me dejo. Vale, pues nada. ¿Dónde se ha alargado, tío? Bueno, ya empiezo a pensar si siquiera estaba ahí. Pero... defender... archivo... Nos largamos. Vale, ¿dónde? En la nave, en la nave. Ah, ha ido a por ellos. Como subo. Cyclops? That's a code name for... Vale, un buen pepinazo contra todo esto, ok. So it doesn't depend on the surface. In addition to the Dirac force field, it has an antimatter spherical blaster. Well, I hope you're right, because I've heard about your power more than once. And all I see is one defeat after another. In this case, Yasta, it's not just empty boasting. Sending the Cyclops somewhere is like giving the task to the devil himself. Look, I'm giving you a simple choice, Yasta. Are you going or not? Go where there could be water, medicine, resources, or stay here to die. Es una elección bastante fácil, sí. Such a hard choice. I hope I won't regret it. Too bad you didn't mention earlier that you had a working saucer. Hombre, lo vimos de la que veníamos también, es verdad. No me acordaba, ¿eh? Or even into orbit. Working is a big word. Ah. It's just a tin can with a Vale. couple of sputtering engines. Estupendo. Controlling it technically doesn't work. Me suena una oportunidad, va. No lo había pensado, la verdad, que teníamos la nave aquí. Si no hubiese dicho de irnos la primera vez. Que lo apaguen ellos, ¿no? Que lo fundan. Ahora. Vale, ya la primera vez que cayó, o sea, que caímos al suelo cao y tal, pensé que era porque habían roto el campo. Y que ya estábamos... Vale, ¿dónde se han ido? He's not here. Rehitra, he took his men to the ship. They're inside now. Están dentro de la nave. ¿Cómo lo sabes? How do you know all this? ¿Cómo lo sabes eso? Well, I heard him talking to them. To you. Didn't he notice I wasn't responding?
Yes, he did. He said he'd be back. Vale, bueno. If he expected A ver, me to nosotros fight salvamos a him, los nuestros, él salva a los he's suyos, sorely tiene sentido. mistaken. Bueno, ha sido un aterrizaje... Podría haber sido peor, supongo. So he Vaya expected that pedazo de... Wow. It's impressive. the Condor Y esta es la pequeña, se supone, ¿no? it looked majestic in the pictures. In real life, too. Sure thing. So many tons of steel. Indeed. They'll have to establish a connection using one of the devices on the ship. I think I know where a hitcher is. I'm sure you'll find one in the command bridge. Later, Astrogator. I want to get to a hitcher first. And there's a good chance he'll be there too. All the more reason for me to find him quickly. ¿Qué es? Ah, iba a decir que es eso, claro. So that's their marvel of military technology. The hitcher wastes no time. Is it attacking already? For now, he's only released the Cyclops. As they Entiendo que es call it. uno de esos, ¿no? Es esta cosa sola. It's floating majestically, 3 meters above the ground. Ah. What does it look like? Must admit that I haven't seen any pictures of the Cyclops. The Alliance tried to keep its existence a La verdad es secret, que so there are a lot of unsubstantiated legends about it. For a machine of destruction. sí, no parece que... Bueno, no da miedo, la verdad. Parece un arma de guerra. Massive, heavily armed spinning top. Spinning top. Ey, That's unexpected. pero el Novi que aprovecha para sacarme info, ¿no? Todo lo que pueda. This is hardly the time, Astrogator. Yes, another time. It suppresses warlike tendencies. Without spirit. Without glory. Glory. I'm thinking out loud. This cruiser of theirs seems so powerful. Worthy of the mightiest space conquerors. Yet on this planet, all that awaited its crew was death. Not glory. Bueno, vamos para adentro. There's one more thing, Yasta. This is important. I'll be able to confirm it in a while, but so far everything indicates What is it, Astrogator? headquarters were right about the Invincible. It's actually flying here. Que viene, ¿no? If I'm reading the message correctly, they'll be here in a few days. They're looking for the missing Condor. And they have no idea of the danger. So our mission made no sense from the start. We wanted to outplay the Alliance, but instead we got ourselves into the same trouble. Y con mucho menos gente y menos recursos. But yes, they're on a rescue mission. I'm in the cargo hold. Y no voy a poder salir, parece. Es gigantesco esto, ¿no? Es que, bueno, quiero decir, un equipo como el nuestro que va a hacer contra este despliegue, o sea, no podíamos hacer nada. Cadáveres, cadáveres y más cadáveres. Muerte por todas partes. Entiendo que está bajando o... No, pero es lo único que tiene energía. You came after all. In vain. The elevator won't start without a card. Ah, I can't give you mine, so... Hey,
Are you sure you can't help me somehow? What are you muttering? I can't hear you clearly. Rahitra, ¿En serio? come on, don't be silly. Over and out. Rahitra. En fin, vale. Juguemos a movernos por la nave creepy. No, no. Obviamente. Bueno, alguno de estos tendrá a lo mejor una tarjeta o algo, no sé. Aquello también parece un elevador, ¿no? Que sea un montacargas, no, algo más arriba nos lleva. Ah, vale, más arriba no. Todo arriba. Aquí me hago yo la escalera tarareando mi cancioncita, tú, no pasa nada. Tiene que ser algo la canción, ¿no? En algún momento... Algo más que su simple mecanismo de tranquilidad. Oh, qué mal rollo, ¿no? ¿Quién está ahí? ¿Cadáver sin más? Notificación de menor relevancia para el público en general, por cortesía de la comandancia. Importante. Se ha perdido un reloj marca del Vana cuya esfera recuerda a una estrella de mar. Llevaba 4 generaciones en mi familia. Fue reparado una vez por un padre relojero y lo llevaba su hijo, un astrofísico. El fenómeno de la dilatación cósmica del tiempo no reduce el valor sentimental del objeto y, según las últimas investigaciones, tampoco permite retroceder en el tiempo sin perder el objeto. Se ruega a quien lo encuentre que tenga la bondad de devolverlo. Yarko, astrofísico del segundo puente. ¿Funcionará? Whether you like it or not. Allá que vamos. Coming to you, Rahitra. Si no me desmayo antes. Okay. Not quite at the bridge yet, but I'm getting closer. Much closer, Rahitra. ¿Enfermería? It must be the medical wing. Surprisingly, everything's still running. Was Rahitra here? Someone tried to eat soap. ¿Comerse el jabón? ¿En serio? Bueno, debería ver los bloques A y B. Más cadáveres. Abraza el infinito, el espacio para la alianza. Se supone que alguien tomaba notas o lo intentaba. Profesora Cima.
Encontrado fuera de la base el día 24 de la misión, que es donde estaba el bucle de Reutra también, por ahí, ¿no? 24 días. Falta de conciencia, quinesia, afasia, amnesia y falta de respuesta a estímulos complejos. Causa desconocida. Despertar programado para el día 46 de la misión. Tiempo previsto de investigación, 22 días. Cámaras de... ¿no? Criostasis, supongo. Vale, tarjeta para el... Different sections. Different elevator cards. Ah, they really overdo it with the security measures around here. I guess I still have some time to look around. Rachel must have given them something to calm them down, as he did in the hideout. This soporific could be useful. Podríamos dejar cao a Reutra. Not to have to use it. ¿No? Llegado el momento. ¿Esto está bien o...? He couldn't get out. Ah, vale, no, no. Ni mucho menos. No ha aguantado muy bien, ¿no? Ey, vale, Spluskas está aquí. Y en otra de estas tiene que estar Lendor, ¿no? Esta estaba vacía y aquel no lo consiguió. Nunca salió, ¿no? Vale, tengo somníferos y me acerco lo suficiente a él. Por aquí no podíamos, ¿no? No. No hemos ido allí, ¿no? No hemos ido al B. ¿Disparos? Nota médica. Paciente en el día de admisión. Función de los órganos normal. Temperatura corporal normal. PCR normal. Visible trastorno de ansiedad con resultado de disnea. Electrocardiograma acelerado, falta de apetito y dificultad para dormir. El paciente ha estado ampliando sus conocimientos sobre reversión de fenómenos astrofísicos en los últimos años. Hace 3 semanas y 2 días formuló una teoría sobre un agujero blanco, la antítesis del negro. Según el paciente, un agujero blanco expulsa lo que ha absorbido un agujero negro y cuando un agujero blanco y uno negro se acercan puede aparecer un túnel entre ellos. Diagnóstico: neurosis de ansiedad ocasionada por estrés agudo, intensa actividad cerebral a última hora del día y durante la noche y cansancio corporal. Conclusiones: el paciente no ha definido qué tipo de formaciones supuestamente expulsadas por un agujero blanco y previamente absorbidas por uno negro, se entiende en otra dimensión, le han causado una reacción de ansiedad tan intensa. Tampoco aclaró por qué el citado túnel amenazaría su sensación de seguridad. Sin embargo, la repetición de palabras y los dibujos realizados indican una relación directa entre su hipótesis y la neurosis por ansiedad. Recomendaciones: suspensión inmediata de sus investigaciones, seguimiento médico y tratamiento contra el estrés. En caso de no observarse mejoría, hibernación durante 1 mes. La muleta. Me recuerda a Novik. Protección contra las moscas. Productos químicos. Se recomienda suministrar ácido aminobutírico a la tripulación antes de partir a la superficie de Regis 3. El periodo de espera hasta que surte efecto es demasiado largo. Reduce significativamente las habilidades de la tripulación para llevar a cabo sus tareas. They considered even the most absurd forms of protection against a cloud. And I don't blame them. Nada funcionó. Vale, quiero ver un momento el despacho del doctor. O doctores, el laboratorio. Bueno.
Según el último informe de campo, recibido justo antes de perder la comunicación, solo se ha documentado un caso de resistencia a la actividad de las moscas hasta ahora. A pesar de haberse encontrado con la nube, uno de los técnicos no sufrió pérdidas de memoria y mantuvo las funciones cognitivas. ¿Reuter? Dicho de otra manera, las moscas no parecen estar interesadas en él. Suponemos que tras el primer contacto con la nube, probablemente por el estrés, cayó en un estado de estupor que provocó un cese temporal de la actividad cerebral. Es probable que por ello la nube pensase que era un sujeto neutralizado y lo marcase permanentemente como inofensivo. Esto es solo una hipótesis, ya que no tenemos nada, nos faltan datos. Is that why the flies didn't wipe out all of my Porque memory? creen que nosotras ya I fuimos. fell into a natural stupor. It makes Vale. some sense. Vale, I vale, guess. puede ser. Puede ser, tendría sentido el por qué no nos ha pasado nada cada vez que nos hemos cruzado. El cerebro de Acima muestra una actividad similar a la del cerebro de un neonato. Recuperará la conciencia si se vuelve a estimular el cerebro. Tratamiento, estimulación neuronal transcraneal. Quizá usar el auscultador de tumbas. Posible regeneración de las capacidades cognitivas, pero ¿qué hay de los recuerdos? Claro, y al Invencible todo esto, ¿pudieron llegar a comunicárselo de alguna manera, todo lo que estaba pasando aquí? ¿O el Invencible viene solo porque se ha perdido contacto con toda la misión? Protección contra las moscas, camuflaje eléctrico. Los cerebros borrados apenas muestran actividad eléctrica y según el último informe a las moscas ya no les interesan sus víctimas. Necesitamos camuflar la actividad neuronal de los cerebros sanos, una especie de casco de invisibilidad, una fina rejilla de metal bajo el cabello, emisión de impulsos eléctricos leves, imitar un cerebro borrado. No hay sujetos disponibles. Si no se pueden realizar más pruebas, irá a la fase de prototipo. La verdad es que no se puede decir que no hicieran todo lo que pudiera, aunque no sirviera de mucho. La máquina introduce impulsos electromagnéticos en el cerebro del sujeto, lo que provoca una corriente despolarizadora que estimula el área seleccionada del córtex, junto con otras. Además, aumenta la neuroplasticidad y la neurogénesis de los tejidos. Hipótesis preliminar. Este método permitirá a los sujetos volver a aprender el lenguaje y comprender situaciones sociales complejas. Sin embargo, recuperar los recuerdos es imposible. So apparently there's hope. We can... Pueden volver a ser... bueno, Wait, a aprender, the memories won't come back. So much for the hope. pero los recuerdos nada. Pero bueno, sí, sería como un bebé, ¿no? Volver a aprender de cero. Vale, aquí no había ido a ninguno de los bloques, no sé. ¿Qué tenemos? Estimulador interneuronal transcraneal, informalmente llamado auscultador de tumbas. Registrar los últimos recuerdos conscientes de un cerebro, lo que usamos con la doctora nuestra, ¿no? Envío de impulsos eléctricos a través de las fibras nerviosas. Las instrucciones anteriores solo deben seguirse con personas fallecidas recientemente o en estado inicial de descomposición. Los resultados de este examen son considerados inciertos y potencialmente contrarios a la ética. Bueno, ya esa barrera ya la cruzamos hace mucho. Nueva solicitud de permiso para el desarrollo de proyectos privados. Por la presente envío una segunda solicitud de permiso para el desarrollo de los dispositivos de medición con nombre provisional Optón y Lectón. Me gustaría argumentar contra las opiniones de los ingenieros superiores que afirman que mis conceptos no eran más que fantasías y una sarta de ideas sin aplicación alguna. Para ello he creado un prototipo del Optón a fin de demostrar su viabilidad. Me gustaría reiterar las bases de mis conceptos. Creo, sin duda alguna, que las atrevidas visiones del escritor de fantasía que firmaba sus obras bajo el seudónimo de Lem pueden llevarse a cabo. Todo el conocimiento del universo podrá preservarse en materiales artificiales. Los libros se convertirán en cristales que tendrán sus contenidos inscritos en ellos. Estos cristales se podrán leer gracias al uso del Optón. Lo he diseñado para que se parezca a un libro con una sola página entre sus dos tapas. Se podrá pasar de página con un simple toque. Un buen libro electrónico, ¿no? Parece.
Suena a buen invento. Una pena que creo que no vaya a salir de registros. Ir a la oscuridad no es buena idea, ¿no? Vale. Vamos al otro bloque. Bouza. Me suena el nombre, ¿no? De ese sí que habíamos leído algo. Vale. A ver si llegamos hasta el puente. Nos ve venir, ¿no? Sí, nos ve llegar. Were you deliberately trying to slow me down? I didn't design these elevators, if that's what you're asking. No, that's not it. You can clearly control them, but... Never mind. Dirac field. Ready to activate. Spherical thrower. Anti-pro... Rahitra! ¿Estás bien? Motores, misiles... Estoy. Motores, misiles, telecomunicaciones... Now that you're here, why don't you help me? With what? With the probes. They're over the battlefield. I do have visuals from the Cyclops here, but I can't do everything on my own. Oh, wait. Activity's increasing. They're coming. Are you helping or not? Come on, Yasna. Vale, ¿cómo? ¿Qué hago? I can't wait any longer. All right. Have it your way. Let's destroy them. Now we're talking. Okay, I'm ready. A ver si hay suerte y no salimos volando nosotros también. What am I looking at? It'll be... La número 5 es la mía, sí. It sees the entire perimeter. Better switch to a closer one. Cambiar de sonda. There's the Cyclops. Lo veo. Great. Force field activation. I confirm. Field active. Vale, tengo 5 posibles sondas. Mira, veo la nube. Within reach. I'm shooting. The close range is dead. No wonder. It's boiling over there. Da bastante miedito, la nube. The field is shrinking. Calm down, Yasna. It will hold. No sé yo. Que vienen como 4 nubes a la vez. Wow. Whoa. Okay. Oh, beautiful. It's not a machine, it's the devil himself. I'm telling you. No, espera que vuelven, ¿eh? ¿Hacia dónde va la nube? ¿No? Hacia... Vale, vuelve a atacar. Ok. Shit. I'm losing connection. Do you see anything? They're creating a tight formation. A cyclone. Claro, atacan... Bueno, y atacan en un punto más pequeñito, claro. No tiene buena pinta, ¿eh? That can't be good, right? No, no tiene buena pinta. You tell me. Can't you see anything? ¿Puedo mirar? No, no. The mid-range is dead. How about the long range? The long range works. The cloud has stopped attacking. The Cyclops is... Pero está... ¿No está? ¿Ha volado o qué? Huh?
Nos ataca a nosotros. What is it doing? Ah, lo controlan What you ellos. see? Yasna. The cloud won. Lo está controlando el cíclope. You said Don't count on the Cyclops anymore. The circuits must have gone haywire. It shot down the probes. Now it's probably operating with a new goal. Like all those machines earlier. Nosotros. I don't understand. Porque esas cosas lo controlan todo. This is pure madness. Hey, at least we still have the Invincible. Don't mock me. Bueno, se supone que viene, pero se supone que viene. They really are flying here. They'll be here in about... Just hold on for a moment. I'll find out. Era un par de días, ¿verdad? O sea, la estación de radio, vale, telecomunicaciones, ¿no? ¿Dónde era telecomunicaciones? Escudos, comunicaciones. A ver, Novik. Sorpresita nos tiene. Hola. Vale, la 4. No. Are you there? This is the commander of the IC Dragonfly unit, Astrogator Novik. I'm here, Astrogator. Venga, dime que lo del Invencible es verdad. I don't have good news. The Cyclops got out of control. What do you mean? Just like the other machines. Now it'll wander around No, aimlessly. sin rumbo no. Or even worse. I had a feeling it would end like this. Do you know what Rahitra is planning now? I have no idea. Igual no era la mejor idea dejarle solo, pero bueno. You, sir? Yes. Can you switch me somehow? Okay. ¿Lo ponemos en I'm altavoces switching o you to the qué? bridge. He should be able to hear you now. Done. Please talk. Hello, Condor. This is Astrogator Novik, commander of the IC Dragonfly ship. I repeat, this is Astrogator Novik to the crew of the USCA Condor cruiser. Please come in. Could you stop with all these? Rohitra, Engineer Rohitra. Among our crew, I'm the last man standing, so to speak. La verdad es que eres el último de la alianza, sí. Who would have In thought? that case, I'm making an official request to join our forces to prevent the danger that threatens both sides. Oh, enough, Novik. That's enough. I agree, officially and all that jazz. We're already taking Vale, ¿y steps qué to hacemos? eliminate the threat. I'd even say that your crew is working on it pretty damn actively. We stopped playing defense and took the fight to them. The Cloud suffered significant losses. As a counterattack, though, it disrupted our communications. Playing defense sounds a lot better than we getting our asses kicked. Doctor, not now, please. No, it's Ya lo true. sé, ya lo sé. Fighting against the Cloud is exceptionally difficult. Igual lo mejor sería largarse. Any opponent can be defeated. All it takes is the right tool. Meaning what exactly? Let me remind you that we're dealing with a dispersed entity whose technological prowess is still unknown. And it has so far destabilized every machine sent its way. Even Si pudiéramos atacar desde la órbita. That's why I'll keep it simple this time. No electro brains, no memory, only pure energy. You still haven't answered me, Rahitra. Please, just tell Define me pura straight. energía. What are you up to? I'm arming the charges. Arming what? Explosives, cluster munitions? Las cargas del cóndor. Hydrogen. What? Rahitra? Are you serious? Damn right. I won't leave all this unresolved. How many warheads do you have? 54. 30 Oh. kilos to 100 Wow. megatons. Oh, that's quite an arsenal. Over the top, I'd say. We really do have enough power. That's an understatement, Doctor. An amount of energy could rip the planet to pieces. Ya, por eso sería bueno lanzarlo desde I'm la not an órbita. idiot. I won't send everything at once. I'm preparing 8 smaller warheads. To Buah, la start nube, with. tío. And then, We'll see. Are you sure this is a good idea, Rahitra? Listen, Yasna, I know how it must look to you. A hot-headed guy from the Alliance who wants to use nukes. But put yourself in my shoes.
I have 24 hours tops of complete situational awareness. Bueno, ya, que luego volverá al bucle, es verdad. Here and now, based on my best judgment. I don't know what will happen later. Where will I wake up? In what condition? So I'm going to avenge my people before that happens and ensure the safety of those who survived. They all. Vale, ¿cómo te aseguras de...? Sí, 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 a mí la parte de volar todo esto me parece bien, pero primero habrá que salir. Like me, you would do anything for your crew. I understand, yes. Although it's hard to talk about revenge here. We are dealing with creations of necro-evolution. Dead evolution. Probably non-sentient ones. Taking revenge on the cloud is like... Whipping the ocean for sinking the ship? Exactly. Me parece muy buena comparación, ¿no? That's why I would consider this problem in the category of neutralization, not vengeance. After all, nothing guarantees the flies will stay on Regis 3. Claro, que no puedan salir, ya. Wait a minute, Doctor. Even if they were to master space navigation, wouldn't it take hundreds of thousands of years? No sé yo, ¿eh? Millions of years, even, considering the evolutionary timeline. However, they could threaten humanity much sooner by sheer chance. Not a chance I'm willing to take. Let's not overreact. If we factor in sheer chance, we might as well get killed by a meteor. No, Novik. It's not a meteor or an ocean or a storm. They don't hunt or degrade or cripple you mentally. You, Hitra, are still reasoning as though we were standing face to face with a thinking opponent. What if these beings are not our enemy at all? Oh, good one. A ver, realmente estamos nosotros en su casa. I will never forget, Hitra. Still, I can't help feeling that they operate without any strategic plan. They attack from one incident to another. They're non-sentient, as the doctor put it. So what, they're stupid? And that's why they can't be hostile? No, están recién nacidas, diríamos. Well, it could be. Yes, sir. What do you think? They're not stupid or hostile, but rather programmed to react to radio waves, to brain waves. How? They're breaking down communications to thwart the exchange of information. So, they see no difference Más o between man menos. and machine? They take our brains for transmitters. That's why they're attacking us? Exactly. Wait, what species are you talking about? Dr. Yassin found various traces of conflict, lasting for hundreds of thousands of generations. Both living organisms and mechanical creators of the cloud, as well as other products of dead evolution. The list is quite long. Hang on. Creators? Yes. Millions of years ago, someone must have built primordial mechanisms. Machines could have self-built and ¿Cómo se llamaba la teoría loca aquella? ¿Cómo se llamaba la raza? Have created them first. I don't buy it. It's like some robot fables. Bueno, hay un poco de eso. We have gathered evidence for this. La verdad es que hemos ido encontrando un poco de todo también. How did these machines even get here? Who built them? Our cyberneticist had a hypothesis before he lost consciousness. About the Lyrans. Eso, los liranos. Lyrans. It does ring a bell. Wasn't there a book about them? The Craven's monograph. According to his notes, before the explosion of Zeta Lyra, the sixth planet of the system was inhabited by... Claro, todo esto si no vas... Porque hay cosas a lo mejor que no tienes por qué tropezarte con ellas, ¿no? Si no las tienes, igual no se revelan aquí, o no tienen nada que decir aquí, no lo sé. Chain reaction. Suffice to say, the wreckage that landed on Regis 3 had no living beings on board. Only the machines survived. And then what? They started bashing in each other's tin heads? Doesn't make much sense to me. Machines don't have emotions. They don't argue. First things first. Millions of years ago, some highly advanced race sent machines to Regis 3. And these were specialized homeostatic mechanisms, left with no one to command them. As an engineer, you know well how it is. A robot does what it needs to do, whether it serves someone or not. At first, they probably just repaired themselves, or built a home for their dead masters. Until something forced them to change. Exactly. Certain types of predator eat anything that moves.
So I'm betting they were attacked by local fauna. The key was that these machines had the ability to produce others as needed. To combat, say, flying reptiles, they started producing flying machines. That still doesn't explain why they started fighting among themselves. Since they already defeated the living organisms, why keep producing themselves? It makes no sense. Eso igual es que no tenemos el dato concreto o no sé. I don't... That was a rhetorical question. It's all about survival in changing conditions, even the harshest ones. Further forms of necroevolution were no longer threatened by the local fauna, but they had to find sources of energy and materials from which they could produce replacement parts. Y de ahí el único sitio donde podían encontrar la energía. Their descendants were undoubtedly powered by radiant radiation, but on Regis, there are no radioactive elements Hasta que llega. Sounds familiar. When the energy runs out, you have to wheel and deal. Exacto. Yes, the default source wasn't available anywhere, so they had to look for an alternative. There was a severe energy crisis and a conflict among the machines. Simply put, they fought to survive, exist. Sí, es que en vez de encontrar una raza alienígena clásica, encontramos esto. Pero es más o menos lo mismo, es evolución, sí. We've established that these beings are mindless. Bueno, Shouldn't the organisms with no del todo. developed nervous systems win the game of evolution? In this case, instead of a nervous system, there was some kind of electrical one, but the principle remains the same. Not exactly, sir. The most advanced of the mechanisms that landed here derived energy from their own radioactive resources. Simpler devices such as small repair systems could have had solar panels, and in that case, would have had a significant advantage over the others. But the other ones could defend themselves. They could attack. With atomic power, yes, that's possible. But I see it differently. In necroevolution, the most successful beings were those that excelled Claro, in como esa nube preciosa que hay al fondo. Also, the sedentary creations, the former gave rise to the cloud, which the flies form when necessary in pursuit of a common interest. Meanwhile, the sedentary ones gave rise to a peculiar species of metallic vegetation. Los arbustos. Those structures formed the city. So, it's still Y las functional? raíces. No. For some reason, the city lost a fight for survival. And now, there are only rusting remains. Only one form survived. The microbots that conquered the land on Regis 3. So, these flies just adapted. Claro. best? To the conditions of Darwin, this pero planet. traído a Regis 3. Yes, that's how it works. So, to summarize, some alien race sent advanced robots to Regis 3. Local dinosaur-like monsters tried to eat them. So the Vimos robots los produced other fósiles. robots, which produced more and more robots, until they fell victim to their own overproduction. After a number of iterations and wars for resources, they spat out the murderous cloud, Más o menos which took me over the planet. parece buena explicación, sí. To put it simply, For me, the matter is perfectly clear. Makes no sense to bomb these creatures. Ya, no haría mucho. I wouldn't say it's a greater danger to us than to them. But how else do you imagine defeating the cloud? ¿Y si no derrotamos la nube y si nos vamos? It's invincible. Yes, sir, do you agree? Well, Estoy totalmente de acuerdo. Debemos atacar hasta que la derrotemos. Hay posibilidades de éxito, pero es muy pequeña. Yo creo que no tendríamos que... yeah. I very much O sea, sabemos que esto está Another aquí. attack would make no Se difference. puede investigar o lo que Just a few queráis, pero flies are enough for the desde cloud fuera. to regenerate. what if we destroy their nests? No, Ritra. Unless we want to destroy the entire planet, it's impossible to Y es que no creo que destruyendo el planeta And entero even then, nada there's no sobreviviera de guarantee esa they'll nube. die in space. After all, the flies need no air, water, or food. Claro. Only solar O sea, puede energy. terminar en el espacio llegando a otro sitio. What else Y can we siguiendo do evolucionando. if not attack? Si no atacamos, nos vamos. Esperar al Invencible, no. Evacuar y largarnos. Y luego ya si queréis esperar al Invencible, bien, pero desde arriba. We can leave this place and never come back. We have a lander. Sorry, but I'm not going anywhere. You, on the other hand, I'm surprised you didn't evacuate already. A mí también, I have to Roitra. make sure you won't do something you'll deeply regret. Let's drop it, all right? Further discussion is pointless. The charges are almost ready. Nah, lo va a hacer, tío. Fuck's sake, be reasonable. Tengo el You can't sedante. stand down, will you?
An escalatory solution won't work. Only needlessly draw No puedo dejar que lo haga. Voy a sedarlo si puedo. Voy a sedarlo. Oh, good one. I wasn't the one who sent her to the surface of this shithole of a planet. Yes. Rehitra? Rehitra over. Voy a sedarlo e intentar sacarle de aquí, tío. Not anymore. Oh. Did you neutralize it? I put him to sleep. It's cruel, I know. He will forget everything. Ya, es que eso es verdad. Además, cuando se levante no se acordará de nada. Right thing. He wasn't listening to reason. Would have blown everything up. Most likely along with the both of you. You actually saved his life. It doesn't matter anymore. I want to leave as soon as possible, Astrogator. Leave the Alliance, the flies, this... Claro, ¿ves? Pero es que esta... Bueno, Leave it all vale, me behind. callo. I'm already preparing the lander. One more thing. As far as I know, there's a landing pad on the bow of the Condor. We must open it somehow, so that I have a place to land Hopper. Le dejaré mi diario a Reutra. Claro, si nosotros no vamos a comunicarnos con el Invencible, alguien tiene que decirles qué ha pasado aquí. Give me a moment, sir. Maybe next time Rehitra will understand why I did what I ¿No? did. Next Claro. time. You're not thinking of waking him up, are you? No, but I'll leave him my journal. I know it's highly irregular to present one's discoveries to another faction. Hombre, a estas alturas. I don't blame you. There are no factions on Regis. Eso es, bien dicho, Novik. All equally defeated. Vale, puedo dejárselo... Good luck. And Ahí. I'm sorry. Done. I'm ready to look for the landing pad control. All right, I'll wait. Abre la cúpula sobre la plataforma de aterrizaje. Pensé en irnos y nosotros, cuando llegara el Invencible, comunicarnos. Pero claro, igual el Invencible nos destruye, ¿no? Nos destruye a primera vista. Entonces, yo qué sé. Quizá a lo mejor con el diario sea suficiente. Everything's ready, Astrogator. Copy that. Hopper is on its way. It's hard to believe I'm finally gonna leave this place. No sé, demasiado bonito para ser verdad. Que nos podamos ir. Bueno, y que nos fiamos de que la alianza, el propio Reutra, Yes, sir. Can you hear me? lea el diario y lo Yes. entienda. We've reconnected. Great. Hopper is just landing. Wow, already? It went smoothly. The landing pad is generous in proportion. Like everything here. Que lo de Novik salga bien, no Can see sé. Hopper. Can't Demasiado believe I'm bonito finally esto. coming back to you. I'm very happy to hear it, Yasna. Me too, it's just... It was such a long and difficult mission. Are you ready? Uy, Just claro, la close the muestra. hatch and- Espera, la muestra. Esto hay que dejarlo fuera. Conservar el tarro, tirar el tarro. There's nothing. Nada de llevarse cosas a I'm gonna casa, buckle up fuera. now. Esto se queda aquí. Y si se investiga aquí. Nada de llevártelo en plan alien. Ready. No. Copy that. Hopper is taking off in 3, 2, 1. O sea, tú imagínate llevarte las muestras estas a casa. ¿Qué dices, hombre? Que no, que no. No sé. Vale, quería por lo menos ver. Bueno, entiendo que llegamos y no hay problema. Y que al final con Novik no hay nada raro, obviamente. Por muchas suspicacias que yo haya tenido con él todo el rato. Veré qué pasa con las otras opciones. Porque la más extrema yo creo que no me convence, que es la de volarlo todo. O sea, si no paras a Reutra o si no has pillado el... ¿no? Si no has pillado el sedante no puedes pararle. Y la otra, la de esperar al Invencible, no lo sé. Porque claro, ¿qué harían con nosotros? Detenernos, interrogarnos...
Y también intentar volar todo Regis 3, no lo sé. Yo creo que este es el que más me gusta al final, tomando las decisiones que hemos tomado. Tiene pinta de que a lo mejor hay más cosas que no he encontrado, que podían haberse comentado al final, pero yo creo que ha habido bastantes cosas que no son obligatorias que te encuentres, que hemos tropezado. Y es que el juego tiene la... No sé si es muy fiel a lo del universo que decía del escritor este polaco, ¿no? Lo que más me ha gustado del juego es visualmente, es la estética, pero luego, claro, la forma de contarlo... no lo sé, no lo sé, es raro, te tiene que convencer bastante, porque tiene un ritmo muy demasiado pausado, muchos sitios donde puedes ir, entre comillas, para nada. Pero no sé, la idea de lo que es la historia me ha gustado, pero lo que os digo, no sé, no me engancha del todo. Veré a ver finales, a ver qué pasa. Y eso, como historia bien, y como, entre comillas, primer juego, porque supongo que toda esta gente que estamos viendo, como siempre, no es su primer juego. Pero no está mal, tío, no sé. Visualmente me ha gustado mucho, la verdad. Además también por cómo está como la estética así de todo lo que es pues las naves, las armas, los vehículos. Nada, estaba mirando a ver, porque ya hemos visto que no había nada después de los créditos, y estaba mirando si en el cómic añadía algo más, porque bueno, este es el cómic que no habéis estado viendo, pero bueno, el cómic en el que te va resumiendo tus decisiones en la historia y demás, que está bastante guay, estéticamente mola bastante. Y aquí tenemos las decisiones, ¿no? Sí, estamos con lo de cuando le ayudamos. Antes de subir al módulo de aterrizaje, tiramos las estas. Pues no sé, miraré a ver opciones de si cambia algo o no, o te dejan el aire un poco, ¿no? A lo mejor nos llevamos las moscas de vuelta a casa y, pues bueno, no se sabe, ¿no? Por dónde va la historia. No sé. Ya os digo, es un juego muy a medias. Por momentos me interesa por dónde va la historia, pero jugablemente no me termina de convencer. Lo único es eso, lo único que se mantiene es que visualmente me gusta mucho. Ya veremos si les va lo suficientemente bien para hacer algo más en el futuro, y si es así, pues lo probaremos. Muchas gracias por aguantarme, sed buenos, nos vemos por los vídeos.